Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, según la hora en la que me vean. Estamos con el primer video del canal. Ok, la verdad pensé bastante sobre con qué empezar, pero bueno, llegué como a la conclusión de que no era nada mejor que ponerlos más o menos al tanto de qué me llevó a este punto físico, que no es como el de un campeón mundial todavía, pero ahí va. A ver, va queriendo, va queriendo. A ver, pasar de esto a que voy a ver si encuentro alguna foto de cuando estaba más o menos chiquito. A esto es una banda, así no crean, así que valoren. Ok, voy a empezar por como mi infancia, ponele. Y es que, si bien no parecía en un principio ponerle hace unos 10 años, yo siempre hice deporte. Eh, Mi papá me llevó como a una rotación de deportes que hacía como una unidad deportiva. Entonces yo roté por fútbol, por básquetbol, por béisbol, por tenis, hice de todo básicamente. Y como que nunca me hallé en nada, sinceramente. Entonces siempre fui rotando, hice tantito de actividad física, pero no fue sino hasta que estaba terminando, creo yo, la primaria, que empecé por primera vez como en algo en serio y fue patinaje en ese momento. Gané como intercolegiados, a nivel local, pues municipal. Y luego, no me acuerdo qué sigue, pero la siguiente competencia, el siguiente nivel competitivo, ahí también gané, me fue muy bien. Eh, Pasaron cosas que sinceramente ya ni me acuerdo qué fue, pero volví a dejar. Por esa época en el colegio me hacían bullying durísimo porque era como re chiquito y tenía como una cara de 3 grados menor en el que estaba asistiendo, entonces era denso, no crean. Y nada, entre ver anime y otras cosas, llegué a la conclusión que lo que me podría ayudar era aprender artes marciales. Entonces empezó como mi faceta de artista marcial, por así decirlo. Si bien mientras la practiqué también llegué a rozar otro deporte como fue la natación, pues digamos lo que más estaba inmiscuido fue en las artes marciales. Empecé con karate y con judo por un anime que no sé si alguno de ustedes conocerá que se llama Kenichi, como el discípulo más fuerte o algo así. Nada, entonces yo estaba como obsesionado con que tenía que hacer varias artes marciales para estar como tal personaje. Y bueno, a ver, no salí. Pudo haber salido muy bien, de no ser por un pequeño, insignificante y diminuto detalle, que es que comía para el orto, comía re mal, pero mal, toda mi vida. A ver, digamos, de chiquito, hasta los 5 años, todo iba muy bien. Luego, unos traumas en mi alimentación por cómo me alimentaban de una manera medio violenta me llevó como a coger cierta repulsión a muchos alimentos, sobre todo las legumbres, que bueno, son como el mejor alimento que existe realmente. A día de hoy los como cuando puedo, no los suelo implementar porque sigue un poquito ese trauma incipiente, pero en fin, el punto es que comía muy mal. Entonces yo llegué incluso a tener recaídas, tipo me enfermaba por sobreentrenamiento y por no darle como la nutrición a mi cuerpo. Yo recuerdo una época, creo que fue alrededor de noveno grado, que yo entrenaba como karate 2 horas, entrenaba luego judo 2 horas y siempre antes o después nadaba 1 hora. A veces hacía el gimnasio, pero eso no lo cuento ni como tiempo porque no sabía hacer nada, pero nada. Y no comía nada, en serio, yo no sé cómo no me morí. Posta, no sé cómo no me morí, pero el punto es que no pasó y en realidad me fue bien. A ver, tuve mucho talento, si se podría decir, pese a mi falta de masa muscular, eh, para tanto el judo como el karate, pero una modalidad en específico. En karate llegué a ir a unos nacionales, quedé tercero, si no estoy mal, entonces entré como con esa liga ya como más especializada durante un tiempo.
En judo también entrené con la liga, pues, como no nacional de representación de Colombia, sino nacional como de municipio para competir en juegos nacionales. No sé si me entenderán, pero en fin, algo así. Que ahí fue donde me partieron la clavícula, que ni siquiera es así a día de hoy, se nota demasiado. Pero bueno, sí. Unos topes. Y nada, pasó eso. Empezó con mi faceta universitaria. Eh, yo estudié varias cosas, pues digamos un semestre de ingeniería civil, luego me tiré por el lado de la música, y ese fue como, pues yo soy bastante joven del colegio, así que si bien como que hice demasiadas cosas, bueno, pues gracias a eso. Nada, en esa época donde transicioné como más hacia la música, me alejé como de todo del deporte, de cosas mentales, no sé qué pensaba muy bien realmente, que tipo como que no puedo hacer música. Ah, para los que no saben, soy pianista. No puedo como hacer música si me daño las manos y bueno, en artes marciales es normal que me dañe las manos. Yo llegué a tener varios esguinces, muñeca, tobillo, dedos, lo normal. Entonces sí, yo como no, chu. Y en esa época fue donde, voy a ver si encuentro como alguna foto por acá, me puse como un poco más flaco de lo que ya era de por sí. Y creo que mi peor momento de esos años, no lo, ni siquiera sé si tengo fotos, pero bueno, estaba muy flaquito, muy flaquito. Y ahí, en algún punto, fue donde yo dije, no, esto no puede seguir así, tengo que recuperar mi estado físico de alguna forma y empecé como el que yo llamaría mi primer año en el gimnasio. No sabía nada, o sea, sabía algo que había aprendido en cuanto a entrenamiento de los años que hice, pues, deportes, artes marciales, pero de nutrición no sabía nada y de un gimnasio sabía demasiado poco. Entonces, mi avance fue muy lento, como en silla de ruedas casi. Fui aprendiendo un poquito de nutrición, entrenamiento, pero breve, tranqui. Luego hubo otra época, dejé un tiempo, eh, bueno, y luego retomé, justo unos 2 años, 3 antes de COVID, algo así. Eh, Producto de una chica que me gustaba, que no me hacía mucho caso porque era muy flaco. Y nada, entonces motivado por eso, empecé ahora sí con toda a formarme y a entrenar. Y como en todo, a ver, realmente no existe en las tecnicaturas, como sobre todo tanto de nutrición como de entrenamiento, una formación muy directa hacia musculación. Ponele, siempre se pasa un poquito de por todos los deportes por encimita. En nutrición se tocan un poquito como las bases fisiológicas, como requerimientos de macronutrientes, micronutrientes, va. Pero en nutrición deportiva y sobre todo enfocada en la musculación es más bien poco lo que se da. Lo mismo en entrenamiento, por encimita, más bien se tocan otros deportes. Entonces, en fin, no fue como tanto el avance que me llevó eso. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Luego seguí avanzando, llegó COVID, seguí por ahí, empecé a trabajar también de entrenador, seguí formándome. Creo que realmente el mayor cambio que se vio en mi metodología a la hora de entrenar, y como cuando empecé a estudiar mucho más en serio también el tema de la nutrición, fue hace unos 4 o 5 años, por ahí va, que me informé con los muchachos de Cultura de Gym, que sacaron una formación compartiendo su metodología. De ahí pues fue que saqué el índice de hipertrofia. Empecé a leer mucho más de literatura científica, si bien ya lo venía haciendo desde antes, pues realmente eran como más bien como chismosear, acerca de la divulgación científica del momento, pero no muy metido en el tema. Con esta formación que hice con ellos, en sí me cambió mucho la perspectiva y como que el conocimiento de fisiología que tenía realmente lo pude poner en práctica, fue con ellos.
realmente fue un antes y un después, no les voy a mentir. Y ahí fue cuando empezó realmente como mi progreso de verdad. Pues ya había hecho como una definición muy mala realmente, como les comentaba en mis reels, en el sentido de que perdí mucha masa muscular, no en el punto que llegué, porque llegué a muy buen punto realmente. Pero en fin, con eso ya empecé y ya con esa formación, ese conocimiento y con mi conocimiento en nutrición aparte, hice un volumen larguito, en el que llegué a 92 kilos si no estoy mal. Y bien, hasta ahí, a ver, estuve gordito, no les voy a mentir. Hice cosas mal, como todo el mundo. Entonces quedé gordito, pero bien. ¿Qué pasó ahí? Ahí fue que me agarró como la depre que les comentaba por la quiebra. Y me dejé. O sea, y había como recién empezado una definición. Ni me acuerdo hasta cuánto fue que bajé, creo que 89. Aquí rememorando. Si ven como algún cambio con el video anterior, es como porque, bueno, sí, los recuerdos se difuminan. Pero por ahí, creo que llego a 89. Me vine para Argentina, producto de amigos que tenía acá. Porque en mi mente eso tenía que funcionar para salir de la depresión, pero en fin, me dejé, ¿para qué? Y entonces de 88, 89 que llegué acá, a lo largo de 2 años, en el que seguí entrenando, pero empecé a comer malísimo, malísimo no, lo siguiente, me bajé hasta 84. Luego de ahí, hace un año, decidí ponerme como otra vez las pilas y todo, hacer una definición bien, empecé a consumir mucho sobre culturismo natural, me motivé como a competir algún día en ello. A día de hoy, la idea, como les venía diciendo antes, es en 3 años tirarme una competencia natural cualquiera y en 6 tirarme a la WNBF. En resumen, eso ha sido como todo mi trayecto hasta ahora, por así decirlo. Quería como ponerlos un poco al día, que vieran que no se pasa como del punto A al punto B de la noche a la mañana. Han sido un proceso con muchos baches realmente, pero en el que he aprendido demasiado y también, si bien hubiera progresado muchísimo más rápido con un buen preparador desde el inicio, tanto así que, por ejemplo, el físico que yo tengo ahora, no quiero como que genere falsas expectativas en un sentido negativo, porque si bien yo llevo en total 9 años entrenando pues musculación, este físico, tranquilamente una genética promedio, con una buena planificación, un buen entrenamiento, te puede llegar en 5 años, 4 inclusive. Pero nada, y aún así es el producto como de todo lo que yo he aprendido, así que de hecho estoy muy orgulloso de lo que he logrado. Eh, Bien, eso sería como todo, creo. Un poco íntimo quizás para un primer video, pero creo que es mejor para romper el hielo de una vez. Así que si les gustó, nada, coméntenme qué piensan de mi historia, comenten qué ideas tienen para otros videos y si quieren que reaccione a alguno en específico, también coméntenmelo. Sin más, gracias por su atención y nos estaremos viendo.